Villa María, por suerte, tenemos casi todos los días en esta semana. En un ratito charlando de algo que arranca mañana, un ciclo de charlas para debatir y compartir herramientas para abordar la problemática y los desafíos actuales de conservación, construcción y gestión del patrimonio. Justamente por eso estamos comunicados a esta hora con la magíster Marcela Fernández, que bueno, nos va a comentar justamente. ¿Cómo andas, Marcelo? Un gustazo. Bienvenida al Descontracturado Arte, Marcela. Hola, muchas gracias. ¿Cómo les va a ustedes? Pero muy Bien contento cuando hablamos de arte, de museos, de convocatorias. Y de patrimonio, ¿no? Y de patrimonio, es importante, exactamente. Marcela, ¿qué tipo de patrimonio en este caso? ¿Cultural estamos hablando? Sí, del patrimonio cultural, en este caso, como yo vengo del lado de la museología, el nombre que va a dar la charla, el nombre que le dimos a la charla, mejor dicho, es el de patrimonio exhibido. Es en ese accionar que tuvo siempre el ser humano a tener algunos objetos más resguardados. Pensemos desde la índole privado, ¿no es cierto?, particular, individual, que cada uno hace en su propia casa, resguarda, protege y hasta pone en un lugar más importante un objeto, además aparte de otro, ¿no? Entonces, eso llevándolo al mundo de los museos implica también una musealización de esos objetos. No es lo mismo un florero en la casa de un particular con un uso cotidiano a un objeto exhibido en un museo. Un poco esa historiografía de cómo han sido los primeros comienzos de la exhibición en los museos, lo que vamos a estar dando charla mañana ahí en los pagos de ustedes. Mira qué bueno. Bueno, interesante la charla que se viene. Justamente, patrimonio exhibido. Mañana 18:30, esto va a ser en el Museo Bonfiglioli. Sí. Sí, exactamente. Perfecto. Un poco, así que un poco, primero historia, ¿no? Me imagino, para enmarcarnos y bueno, después, ¿no? El enmarcarlo en esto, ¿no? Que usted sabe decir qué lindo hablar de patrimonio. Bueno, un poco viene a dar cuenta de estos primeros inicios de los museos, acá, ¿no? En los inicios de la civilización. Lo que pasa es que con como otra mirada que vamos a tener con la historia de los objetos de la exhibición, ya pasamos desde aquel primeros museos de la antigüedad, a que era una cuestión de acumulación de objetos por el poderío que era, a exhibirlos públicamente, que eso recién fue en el 18, o sea, si uno se pone a ver en la historia que tiene la humanidad, fue como bastante reciente, vamos a poder decir, esto de hacer los museos públicos y de hacer que sus colecciones fueran visitadas por ciudadanos comunes y corrientes. Mira. Antes era, imagínense, en las cortes, los mecenas, los Medici, si no te invitaban, no podías ver Estabas chao. galerías. Si no eras de la elite no veías nada. Tenía que ser servidumbre ahí para pispear un poco. Sí, para limpiar los cuadros ahí con el plumero en una de esas. Exactamente. Marcela, y bueno, y en el comienzo de los tiempos fue así de justamente tener cosas para mostrar por su valor o por lo antiguo que eran o depende del tipo de museo también. No, si nos vamos como a la definición de museo, ¿no? de la institución, comienza en la Grecia clásica, en la Alejandría, ¿no es cierto? Este museo que también era como este lugar de convivencia con científicos, con distintos saberes. Entonces también la acumulación de objetos, después metimos, ¿no? Cuando fueron las cruzadas, estos primeros imperios, pensemos hasta inclusive en la época de las conquistas de otros territorios, también daban a que el conocer tanto objetos como animales, flora, fauna que se desconocían en otros espacios geográficos, daba que la acumulación sea por lo exótico. En realidad era un atesorar lo exótico, pero por el simple hecho de atesorarlo como valor. Después, bueno... Como algo distinto que no se veía. Como algo distinto, exactamente. Entonces, bueno, ahí se nos demuestran distintas imágenes de gabinetes o de lugares en donde en la Edad Media se guardaban estos manuscritos, objetos históricos, relicarios, pero siempre en lugares en donde no eran públicos, no eran visitados ni siquiera por mínima gente que fuera. Me imagino que de los primeros lugares de eso han sido las iglesias, ¿no? Exactamente, sí, las iglesias y los monasterios fueron los primeros, ¿no? en acumular este tipo de tesoros.
por esto de la Edad Media sobre todo. Y después en el siglo XV, después como este despertar de los gabinetes de curiosidades, fue que las grandes cortes, desde los castillos, que tenían estas galerías en donde exhibían obras de arte también, objetos exóticos, minerales exóticos, flora y fauna de otros lugares, ¿no es cierto?, que iban descubriendo geográficamente. Entonces pertenecen ya a familias de una élite determinada, como ustedes bien dijeron recién. Tampoco eran públicos, o sea, a lo sumo era una invitación de familia adinerada a otra familia adinerada el poder visualizar o poder descubrir estos elementos. Fue recién en el siglo XVIII, en el Louvre, en donde comienzan a organizarse estos museos que tienen que ver también, lo pensemos socialmente, con esta expansión, ¿no es cierto?, de las naciones, en donde ya había un pensar políticamente al espacio museo. Es como formar esta conciencia nacional en torno a que un museo exhibiera objetos de determinado porte, de determinada tipología. Entonces así comenzaron los primeros museos públicos, el Louvre, por ejemplo, en donde tampoco eran como lo conocemos hoy en los museos. A lo mejor por mes se abrían 1 o 2 veces con pequeños públicos, pero bueno, ya era un acercamiento a lo que hoy ya uno conoce como museo, que puede ingresar, salvo uno tiene que pagar o no una entrada, pero uno puede hacerlo accesiblemente. Eso es como un poco, muy a resumidas los comienzos de los comedias, está bien, sí, sí. Lo que vamos a dar. Marcela, y en nuestro país cuándo empieza más o menos esto? ¿O cuál fue el primer museo por ahí? Y los primeros museos son los museos de Buenos Aires. Pensemos el Museo de Historia, el Museo de Historia que tiene el Museo Nacional, me faltaba, allá por el que está en Plaza Lavalle, el Museo Histórico, un poco comienza a conformar esto de la imagen del ser patriota en Argentina. Entonces, los primeros directores, su impulso fue darle al museo la obtención de objetos que tuvieran que ver con ese patriotismo. Entonces, por eso tenemos tantas imágenes y objetos que pertenecieron a estos próceres que el Estado quería ensalzar, ¿no? Esta proeza que eran ciertos personajes en la historia argentina. Ahí caemos en lo político que recién nombraba Marcela, ¿no? Claro, exactamente. Ya los museos no son neutros, ¿no? De entrada. Los museos siempre han tenido un poderío y una gesta que tiene que ver con estos distintos intereses socioculturales que tiene una sociedad en determinado momento, ¿no? Totalmente. Me imagino que... El Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires son un poco los que dan conformidad a este estado. Su preocupación más no era solamente por los objetos, como sí en el de historia, sino en también adquirir colecciones y pinturas que tuvieran que ver con estos primeros momentos de este ser revolucionario, ¿no?, que eran estos próceres y elementos patrióticos que el Estado necesitaba poner en visualizarlos, digamos. Totalmente. Y claro, y depende sí, del interés cultural de cada Estado, ¿no? En su momento histórico también, me imagino, ¿no? Lo que se quería mostrar, ¿no? Como han sido muchos años hemos sufrido, o no, depende, esta comparación de que los museos somos muy parecidos a los templos. Y en esto de la sacralización de los museos también podemos dar esa comparación, ¿no? Los templos también fueron lugares de adoctrinamiento, de evangelización, en donde nuestras primeras comunidades originarias tuvieron que adaptarse a otras creencias, a otros dioses, a otro dios, perdón, ellos venían de dioses. Entonces también podemos decir que los museos en ese poderío también han ejercido en sus primeros años esa cuestión de poner en juego, ¿no es cierto?, estas grandes como pensamientos de época. Mirá qué bueno, ¿no? Cuántas cuestiones que uno por ahí no se pone a pensar, ¿no? En esto de cuando va o visita un museo, bueno, lo interesante que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí, es pensar como los museos, estos espacios que nos gusta tanto habitar, pero pensar que además de ser un lugar depositario de una colección particular, los de historia tendrán sus objetos, los de arte también,
cada tipología de museo lleva consigo una colección que sus comienzos claramente han sido determinados por una época y por un contexto, ¿no? No olvidándonos que cada uno de esos elementos, sea, no sé, desde un mineral, no sé, un animal embalsamado, una pintura, un objeto histórico, todos pertenecen, ¿no es cierto?, a una memoria, o sea, nos relata otra historia, ¿no?, como colección, pero además individualmente también nos habla de otras épocas. Sí. O de otras personas. Entonces eso también ponerlo en contexto, como dije en un comienzo, no es lo mismo un florero, ¿se acuerdan que les decía? En una casa particular y un museo. Bueno, una obra de arte tampoco implica el valor económico si expone en tal o cual museo o si solamente expone de forma más individual. Entonces, bueno, el valor que le da a los museos el estar expuesto a esos objetos, uno por ahí no lo pone en consideración porque uno viene de disfrute, ¿no? Y uno ve ciertos objetos que en conjunción, en diálogo unos con otros, hacen un espacio, un rincón, una habitación del museo. Claro. Sin embargo, ese objeto ya tiene otra lógica, además de estar en ese contexto, ¿no? Ese museo, ese objeto, bueno, ese objeto ya estuvo en una etapa, estuvo donado al museo o se adquirió por algún otro, por fuera, ¿no es cierto? Pero con un contexto particular y con una misión en particular, que eso es interesante. El lugar dentro del museo y la ubicación y la convivencia con otras obras le dan otro entorno, ¿no? Sí. Exacto, bueno, le da todo un contexto que ahí, bueno, ya empezaremos como a hablar del guión expositivo, del guión museológico, que tanto se habla ahora, ¿no? Que los museos tienen que lograr eso de que los guiones hoy en día estuvieran más en contexto con la sociedad. ¿De qué me sirve a mí? Yo estoy acá en Córdoba, ¿no? Dirijo el Museo Histórico Marqués de Sobremonte. ¿De qué me sirve tener en la sala de comedor, no sé, 10 mates de plata expuestos y a lo mejor en uno no puedo poner una pregunta o hacerlos dialogar con la sociedad de hoy en día, ¿no? Entonces ahí es donde está la puja, en donde la colección, que puede haber venido de hace muchos años, tiene siempre un diálogo constante con la sociedad que lo visita, con las problemáticas que sigue teniendo esa sociedad en ese momento determinado. Totalmente. Qué lindo, bueno, interesante. Esto a partir de las 18:30 mañana, ciclo de charlas, el patrimonio exhibido. Bueno, ¿esto es un ciclo? ¿Arranca mañana, Marcela, o ya viene continuando? No me quiero equivocar, pero creo que el mes pasado ya tuvieron un encuentro con Gabriela Parra, que es la directora del Archivo Provincial, en el cual ya hablaron un poco de lo que es el archivo documental. Ah, de los documentos, sí. Exactamente, de los documentos, de los archivos. Por eso también un poco el ciclo uníamos siempre la palabra patrimonio, ¿no? El patrimonio documental, como que es el patrimonio exhibido, y posterior, no voy a spoilear, pero sí van a tener otra charla el mes que viene, creo que es, en donde hablan más del patrimonio en conjunto, patrimonio integral. O sea, es como ver las distintas como miradas en torno a este concepto. Totalmente. Bueno, en algún momento el patrimonio arquitectónico seguramente también será charlado. Sí, porque van especialistas de patrimonio. No quiero dar mucho dato porque no sé. No spoileemos nada por las dudas, Marcela, claro. Yo hablo más bien de lo que va a pasar mañana. Y los dejamos a ellos cuando vayan, que nos sorprenden. Está lindo. Bueno, esta charla me imagino que después, si la gente pregunta, está todo bien, ¿no? Sí, es lo más lindo, porque digamos el encuentro o en esos talleres en donde uno puede diálogo, cada uno tiene distintas experiencias, y eso es lo más lindo, ¿no?, de los museos, porque todos tenemos distintas experiencias, inclusive en el mismo museo. Y eso es como lo más lindo, compartir, ¿no?, como estos lugares que siguen teniendo ese encanto, esos espacios abiertos y activos, ¿no?, que nos siguen activando cosas. ¿no? Sensaciones, recuerdos, bueno, eso es como lo más importante también de compartir. Bueno, está muy bueno para compartir. Esto va a ser mañana miércoles 26 de junio, 18:30. El conversatorio será El Patrimonio Exhibido, a cargo de la magíster Marcela Fernández, que está comunicada ahora con nosotros. Esto va a ser en el Museo Bonfiglioli, bueno, un museo que
que de hace unos años a esta parte, la verdad que da gusto entrar cada vez ahí, ¿no? Porque con que siempre hay cosas distintas, como decías vos recién, es algo dinámico que va cambiando, que está bueno, ¿no? Que un museo tenga su vida dentro de su interior también, ¿no? Tal cual. Es una forma, ¿no es cierto?, de no hacer, como decía hace un rato, siempre estuvimos muy emparentados con estos lugares sacralizados, en donde uno va en silencio, con un paso tenue, que no se puede hacer ruido, que no se puede tocar. No, hoy en día contemplemos, visitamos los museos desde otro espacio. Son espacios que son divertidos también, que tienen acciones y propuestas que salen de lo común, entre charlas, distintos tipos de vivencias, las noches de los museos que tienen también su encanto. Entonces, los vivamos como tal, ¿no? Pero bueno, eso también es un desafío nuestro a la hora de llevar adelante estos espacios, de hacer que estos espacios sean creativos, amigables, empáticos. Sí, totalmente. Invitamos a todo el mundo, Marcela, ¿o no? Sí, por supuesto, los esperamos mañana en el museo para la charla. Digo, bueno, para cuestión de edad está todo bien, ¿no? Bueno, a lo mejor muy chiquito por ahí se aburre, pero digo, en cuestión de edad no hay problema. Tal cual. Desde acá te damos una bendición neuroespiritual de efecto museológica y cultural para que los objetos y las cuestiones exhibidas generen su propia vida y nos remonten a la historia para hacer justamente una euforia con esto de pasear y conocer la misma. Que Dios te bendiga a vos y a tu presentación. Bueno, los esperamos mañana entonces. Va con bendición y todo, Marcela. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes por la nota. Un gusto, hasta pronto.